¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, un país europeo colaboró con el régimen nazi proporcionando más de 50.000 soldados para combatir en el frente oriental? Estas alianzas secretas redefinieron las líneas entre resistencia y traición. Antes de seguir, suscríbete y comenta la palabra oculto para hacernos saber que te interesan estos temas. En este documental exploraremos las alianzas secretas que la Alemania nazi forjó durante la ocupación de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Estas relaciones no solo involucraron gobiernos, sino también facciones políticas, milicias y hasta grupos sociales. Comprender cómo y por qué surgieron estas colaboraciones es crucial para entender la dinámica de poder de aquellos años, así como las divisiones que estas alianzas generaron dentro de las propias naciones ocupadas. A lo largo de este recorrido, desentrañaremos historias sorprendentes y poco conocidas que revelan la complejidad de la guerra y sus actores. A finales de la década de los años 30 del siglo XX, la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, inició su expansión territorial. En el año 1939, la invasión de Polonia marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Poco después, países como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Francia cayeron bajo control alemán. En estos territorios, el régimen nazi implementó sistemas de ocupación que variaban desde el control directo hasta la instalación de gobiernos títeres. Mientras algunas naciones resistieron con movimientos clandestinos, otras optaron por colaborar. Esta colaboración, en ocasiones impulsada por afinidades ideológicas o por la supervivencia, creó un panorama político complejo. La línea entre colaborador y víctima se difuminó, especialmente en países donde las facciones internas estaban divididas entre apoyar a los nazis o resistir. Uno de los ejemplos más conocidos de colaboración fue el régimen de Vichy en Francia, encabezado por el mariscal Philippe Pétain. Este gobierno aceptó las condiciones alemanas y colaboró en aspectos como la deportación de judíos y el suministro de recursos al esfuerzo bélico nazi. En Noruega, el político Vidkun Quisling se convirtió en el rostro de la traición al liderar un gobierno colaboracionista que apoyó plenamente a los ocupantes alemanes. Su nombre, Quisling, se convirtió en sinónimo de traidor en diversos idiomas. Otro caso destacado fue el de Hungría, que inicialmente se unió a las potencias del Eje bajo el liderazgo de Miklós Horthy. Este país aportó tropas y recursos al esfuerzo bélico nazi, aunque más tarde intentó negociar una salida del conflicto, lo que llevó a la ocupación directa alemana en el año 1944. En Ucrania y los países bálticos, las divisiones internas entre quienes veían a los nazis como liberadores frente a la opresión soviética y quienes resistían cualquier ocupación extranjera llevaron a la creación de milicias locales. Estas colaboraron en operaciones militares y, lamentablemente, también participaron en crímenes de guerra. Incluso en los Países Bajos y Bélgica, movimientos fascistas como la Legión Flamenca enviaron voluntarios al frente oriental para luchar junto a las Waffen-SS. Estas alianzas fueron impulsadas por un sentimiento antisoviético y, en algunos casos, por la creencia en la ideología nazi. La colaboración con los nazis no estuvo exenta de dilemas éticos y conflictos internos. En muchos casos, los líderes de estos movimientos justificaron sus acciones argumentando que era la única forma de preservar algún grado de autonomía o evitar represalias más severas contra sus pueblos. Sin embargo, estas decisiones generaron rechazo tanto dentro como fuera de sus países. Movimientos de resistencia en países como Francia, Polonia y Yugoslavia enfrentaron a los colaboradores con actos de sabotaje, ejecuciones y operaciones encubiertas. Por otro lado, muchos ciudadanos enfrentaron el dilema de colaborar para sobrevivir o resistir, arriesgando sus vidas y las de sus familias. Además, en los últimos años de la guerra, cuando la derrota de Alemania parecía inminente, algunos colaboradores intentaron cambiar de bando, lo que desató conflictos internos y desconfianza entre sus compatriotas. Tras la derrota de la Alemania nazi, en el año 1945, muchos colaboradores enfrentaron juicios por crímenes de guerra y traición. Líderes como Vidkun Quisling fueron ejecutados, mientras que otros, como los miembros del gobierno de Vichy, enfrentaron penas de prisión o exilio. Sin embargo, las repercusiones no se limitaron a los juicios.
En muchos países, la colaboración dejó heridas profundas en las comunidades. Familias enteras fueron marcadas como traidoras, y las divisiones entre aquellos que colaboraron y los que resistieron persistieron durante décadas. A nivel internacional, estos eventos resaltaron la complejidad de la ocupación nazi y las diferentes formas en que los países y sus habitantes respondieron a la presión. Estas alianzas secretas dejaron una huella en la memoria colectiva, alimentando debates sobre culpa, responsabilidad y supervivencia. Las alianzas secretas que surgieron durante la ocupación nazi de Europa no solo moldearon el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, sino que también dejaron un legado duradero en la historia europea. Estas historias revelan las complejidades morales y políticas de la guerra, mostrando que los límites entre víctima, colaborador y sobreviviente a menudo eran borrosos. Al estudiar estas alianzas, podemos comprender mejor el impacto que tuvieron en la Europa de posguerra y en cómo recordamos este periodo en la actualidad. ¿Te interesa conocer más sobre los secretos de la Segunda Guerra Mundial? Investiga, comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para explorar más historias ocultas. Haznos saber tu interés comentando la palabra oculto.